Como le comentábamos en el comienzo del programa, ya está con nosotros y lo vamos a saludar al ministro de Economía, Walter Agosto. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto. Bueno, hay muchos temas para charlar. Creo que en estas horas, unas pocas horas atrás, la provincia cumplió con algo que para todos nos sorprendió, claro, porque cuando se tomaron los créditos y se hicieron, digamos, los anuncios, dice, falta mucho tiempo para pagar, pero llegó la primera cuota de un crédito internacional en dólares que había que pagar sí o sí en este mes de marzo y se pagó el día miércoles. Sí, así es. Ayer, en el día de ayer, se pagó un vencimiento de deuda de 125 millones de dólares de capital. También hay un monto de 9 millones de dólares de intereses, que correspondía a una parte de la deuda que fue emitida en dólares. Usted recordará 500 millones de dólares en la gestión anterior. Ese es el vencimiento más importante que la provincia tiene. ¿Eso se dividió en dos tramos de 250? ¿Cómo fue el tema? Sí, fueron dos créditos de 250 a diferentes plazos, pero bueno, lógicamente que eran plazos más cortos de los que habitualmente ese tipo de préstamos suelen tener, porque bueno, en aquel momento el contexto permitía ese financiamiento en los mercados externos, pero claramente eran a un plazo relativamente menor y a un costo financiero elevado. Tengan en cuenta que esos préstamos rendían o pagaban un cupón del orden del 7% anual en dólares, ¿no? Es mucha plata. Bueno, pero de todos modos la provincia ha hecho, digamos, el esfuerzo desde hace varios meses a esta parte para hacer una planificación financiera que ante cualquier eventualidad permitiera hacer frente a esto. Porque... Bueno, una de las críticas de la oposición, están guardando plata, y bueno, era para poder tener y afrontar estos compromisos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso, digamos, es la pirotecnia política, ¿no? Claro. Porque desde el punto de vista del manejo de la finanza, esa crítica no tiene el menor asidero. Imagínense si la provincia tendría que haber empezado a analizar el pago de este vencimiento a principios de este año. Hoy estaríamos en default. Claro. De manera que lo que la provincia ha hecho es pagar una deuda que en definitiva es del Estado santafesino y honrar su reputación que él ha tenido históricamente, sobre todo en los gobiernos justicialistas, de pagar las deudas. Y por eso creo que desde ese punto de vista esta es una instancia que fue difícil pero que se ha podido sortear. La provincia ahora va a avanzar también en la toma de financiamiento porque bueno, una parte importante de esta amortización de deuda se ha hecho con recursos que tiene la provincia pero que de ninguna manera los puede distraer de su presupuesto y solo lo ha hecho transitoriamente. ¿Por qué? Porque justamente esas autorizaciones de endeudamiento que estaban previstas en el presupuesto, bueno, recién han estado operativas en los días previos. Exactamente. Ahora, ministro, en la fase operativa o administrativa, ¿cómo se hace esto? La provincia le compra los dólares al Banco Central, a la Nación. Así es. ¿Y se paga a qué tipo de cambio? No, se compran al tipo de cambio oficial, ¿no? Como todas las provincias que tienen que pagar servicios de deuda en dólares, se compran el tipo de cambio oficial y una vez que esa compra se realiza, el agente financiero de la provincia transfiere esos fondos a un banco de Estados Unidos, que luego es el que termina distribuyendo el pago a los distintos tenedores de bonos. Imagínense que todos esos bonos están diseminados en una cantidad importante de bonistas. ¿Y cuál es el próximo compromiso de este tipo para la continuidad del pago de la deuda que tiene que afrontar la provincia? Importantes, el marzo del año que viene, otro vencimiento de 125 millones de dólares. O sea que de acá hasta esa época habría que ahorrar ese dinero. Tal cual, tal cual. Por eso insisto que la planificación financiera, de la misma manera que uno hace en un hogar, en una familia, tiene que ver con una dinámica. Por eso no solo
tenemos que mirar las fotos, sino que tenemos que mirar la película. No, pero yo me acuerdo a ver, de los propios gremios docentes, decían, tienen plata agarrada, paguen a los docentes, pero esa plata tiene un objetivo que estaba de prever. Sí, pero mire, permítame hacer, ya que se ha hablado tanto de eso, ¿no? 2 o 3 números para que tengamos una idea de la sobrevaloración o sobredimensión que se ha dado a estas cuestiones. En primer lugar, yo creo que es bastante difícil a veces poder encontrar argumentos a críticas que tienen que ver con una gestión que es ordenada y superavitaria. Pareciera que lo más razonable sería la crítica a la situación inversa, es decir, tener déficit, no poder pagar, no poder afrontar una política salarial o no poder ejecutar los planes de gobierno en su integralidad. Pero aparte, mire, la provincia tuvo a lo largo de todo este año, buena parte de este año, 23.000 millones de pesos de depósito a plazo fijo. ¿Sabe cuánto es la nómina salarial para activos y pasivos de la provincia antes del aumento del 22%? Sí. Son 35.000 millones de pesos mensuales. Mensuales. Bueno. Fíjese que estamos hablando de que el ahorro que tiene la provincia de Santa Fe no alcanza a pagar una nómina salarial. O sea que para nosotros es un ahorro extremadamente módico. Por eso creo que a veces hay que poner, cuando se apagan las cámaras, digamos, y las luces de las cámaras, hay que poner un poco más en perspectiva y dar un poco más de racionalidad y seriedad a este debate. O sea, ningún gobierno que se precie de ser responsable fiscalmente no tendría que tener al menos una nómina salarial de reserva. Claro. Fíjense, es un presupuesto de 850.000 millones de pesos y la provincia tiene ahorrado 23.000. Claro, y se arma. Convengamos también que venimos de la gestión anterior o los años anteriores donde terminamos con un presupuesto siempre en rojo. Bueno, por eso le digo, nosotros hemos planteado siempre muy claramente la política que ha definido el gobernador es de un régimen fiscal diferente. O sea, nosotros entendemos que para poder contribuir al desarrollo de la economía provincial, poder contribuir a la generación de empleo privado y poder contribuir a ejecutar un programa de infraestructura que tanto necesita nuestra provincia, es necesario tener las cuentas en orden. Ese es el gran cambio. Entonces, obviamente que tenemos diferencias. O sea, algunos están con la idea de sostener que el Estado puede tener déficit eternamente. Nosotros entendemos que los déficits pueden existir en determinados momentos, bajo determinadas circunstancias, situaciones de criticidad, emergencia, pero claramente lo que uno no puede estar es gobernando 4 años, los 4 años con déficit fiscal, porque eso por algún lado explota finalmente, ¿no? Sí. Así que esa es un poco la idea del gobierno, tener cuentas en equilibrio y en la medida de lo posible contar con un ahorro que permita atender circunstancias que muchas veces no están previstas. Fíjese, el año pasado estuve también escuchando por ahí que se hablaba de 3 años de superávit. Bueno, por ahora nosotros hemos transitado 2 años de gestión, no sé a dónde está el tercero, pero el primero quedó con déficit. Con déficit, exacto. Pero bueno, digo, el 2020 fue un año en el cual hubo superávit. 2021 cerró con equilibrio, no con superávit, y están publicadas las cuentas. Sí. Y ahora nosotros, en el marco del presupuesto que se aprobó, pensamos también que vamos a tener una ejecución de un presupuesto equilibrado. O sea que las cuentas de la provincia están en orden y digamos, esa es un poco la tranquilidad que también cuando uno tiene que administrar recursos tiene que plantearle a los santafesinos, en el sentido que ese orden también es el que permite no tener que salir a castigar con incrementos de medidas de impuestos ante cualquier situación que el Estado tenga que afrontar por el lado del gasto público. Bueno, o sea, es ese orden también. Ministro, a ver, ustedes tuvieron 2 años consecutivos casi al 50% de inflación y los impuestos no subieron al 50% por cada año. Claro, subieron menos porque hay un contexto que así lo amerita y lo hemos explicado. O sea,
hemos tenido efectos muy complejos económicos derivados de la pandemia, y esos efectos todavía persisten en algunos sectores. Por eso nuestra política tributaria hemos dicho que es prudente y realmente adecuada al contexto económico por el que atraviesa nuestro país y la provincia de Santa Fe. Entonces eso también es lo que permite tener cuentas en orden. De lo contrario, cuando usted tiene déficit recurrente, lo primero que está mirando es a ver dónde puede aumentar un impuesto. Bueno, eso no ocurre en la provincia de Santa Fe, que por segundo año consecutivo va a tener al final del ejercicio una reducción de la presión tributaria provincial en términos reales, y eso para nosotros es importante. Ministro, hay un tema que genera mucha expectativa por ahí, más en la dirigencia política que en la gente por ahí no entiende muy bien de qué se trata, pero básicamente el tema del pago de la deuda de Nación con Santa Fe, y se dice está en el último plazo, está cada vez más cerca, la Nación pagaría con bonos. ¿Cómo marcha esa negociación? El jefe de gabinete ha reconocido que son 130.000, cambiando la cifra original de 86.000, o sea que Santa Fe queda mejor parada. ¿Cómo marcha eso? No, marcha bien, es una negociación compleja, porque es una deuda de gran magnitud, ¿no? Por eso también tiene sus marchas, tiene su contramarcha. Lo que nosotros hemos observado a lo largo de este tiempo es que a partir del fallo de la Corte, el Gobierno Nacional ha estado predispuesto a hacer un intercambio de propuestas. Nosotros recibimos, como dijo el jefe de gabinete, una propuesta que entendemos que debía ser mejorada, que tenía que ser superada en esa instancia, y esa es la instancia en la que estamos discutiendo ahora. La provincia, ¿qué quiere? la provincia, los plazos de pago. no, de los mire, bonos? el monto está determinado, sí. No hay ninguna discusión sobre eso. Hemos avanzado, como ya el gobernador lo anticipó, con relación a que los mecanismos de ajuste tienen que tener una protección contra la inflación. En la Argentina, claro, en la actualidad es el SER. Sí. Hay acuerdos sobre eso. También hay acuerdos que se pueden recibir bonos. Hubo ya un antecedente que fue en el caso de la provincia de San Luis. Ahora bien, esos bonos generan un flujo de fondos, no es que nos dan un papel. No. Bueno, entonces lo que estamos discutiendo es cuál es la composición de esa cartera de bonos, porque eso es lo que determina cuánto se va a cobrar en el primer año, cuánto en el segundo, cuánto en el tercero y así sucesivamente. Entonces, lógicamente, lo que el gobierno provincial pretende es tratar de cobrar la mayor cantidad de recursos cuanto antes. Pero usted sabe también que ahí hay, por el lado de la Nación, una situación de caja que evidentemente genera, digamos, algunas dificultades para poder destrabar esto definitivamente. ¿El plazo del arreglo definitivo es junio eso? ¿Hay que antes de junio tiene que estar solucionado? Sí, tal vez un poquito antes, pero esa es un poco la fecha que de acuerdo a lo que estableció la sentencia de la Corte. ¿Y eso es coparticipable con las comunas o no? Sí, claro, sí. ¿Y eso que aceptaron, que en la época de Lichi aceptaron pavimento a cambio de rescindir o no aceptar, digamos, el cobro de la cuenta de mire, todo lo que está sí. Digo porque hay muchos presidentes comunales que aceptaron los pavimentos. No, muchos en su momento también hubo un consenso fiscal que otorgó un bono a la provincia como pago a cuenta. La Nación otorgó a la provincia un bono como pago a cuenta de esta deuda que todavía no estaba cuantificada, y esos recursos también se coparticiparon al municipio y comuna, de manera que la Nación neteará lo que ya en su momento le ha venido pagando a la provincia, que es muy poco, y la provincia tendrá que netear lo que ha venido pagando por distintos conceptos a los municipios. Pero eso es una cuenta muy sencilla y muy clara, no genera una tecla en la computadora. Sí, por supuesto, no hay ningún problema. Y hay otro tema que creo que por ahí periodísticamente nos interesa más que el resto, pero tiene que ver con para meterlo en el bolsillo de los abogados. La provincia tiene que pagar un 30% de lo que perciben a los abogados, los estudios que trabajaron o que representaron a la provincia. Mire, usted dice... Voluntario por el fallo. Sí, por el fallo. Por el estudio jurídico de Buenos Aires, que cobra un porcentaje de esta... En su momento se cuestionó que no se llamó licitación, que llamaron a un estudio. De hecho está el que era presidente de la Corte, que no puede votar porque es uno de los que tiene que cobrar también, ¿no? Sí, bueno, eso está, digamos, establecido, se estableció así en su momento. Cobrarán con bonos, digamos.
Obviamente, nosotros tendremos que ver, en primera instancia, ver cómo podemos hacer realizable esa creencia para la provincia. Y en paralelo a eso, se tendrán que pagar los honorarios que se hayan fijado oportunamente, y obviamente en la misma especie que cobra la provincia, ¿no? Te traigo el tema que está vigente actualmente. Vos decías, la provincia ha tenido un criterio de no aumentar tanto los impuestos, tratar de contemplar la situación económica de todos los santafesinos, y también abrió un canal nuevo de moratorias para poder recaudar de la gente que no pagó, que no pudo en su momento. ¿Cómo está respondiendo esa moratoria? Bueno, está respondiendo bien. Por eso reitero esto, ¿no? La política tributaria del gobierno está en el marco de un contexto, que es este contexto extraordinario que nos ha tocado vivir. Porque tampoco a nosotros nos gusta plantear 2 moratorias consecutivas, porque si no, el cumplidor dice, ¿cómo? Yo pago los impuestos y me cobran todo, y a otro que no los pagó. Bueno, son situaciones extraordinarias. Por eso nosotros creemos que todavía quedaba un grupo de contribuyentes que habitualmente pagaba sus impuestos, que no lo había podido hacer en estos últimos meses. Entonces hay otra oportunidad. Esa moratoria del año pasado y el régimen extraordinario que se aprobó en la ley impositiva de este año tienen algunas facilidades para pagar, porque se reducen recargo, porque se estiran los plazos, 36 y sobre cuotas, todo 36 cuotas, y porque la tasa de financiamiento para eso es muy baja. Y eso ha funcionado muy bien. Por eso también es importante, porque por esa vía se recuperan muchos recursos. El año pasado fueron 5.000 millones de pesos que por esa vía ingresaron. Y de eso el 60% fue a municipios y comunas, porque lo que más se paga es impuesto inmobiliario, que es el porcentaje que más coparticipa los gobiernos locales. Nosotros entendemos que este año todavía era necesario. Y también, no, y aparte extendieron el plazo hasta septiembre. Claro. Que mucha gente también, el año pasado recién se estaba levantando, estaba recomponiendo su economía, no pudo llegar a... Es de esperar que si la economía continúa normalizándose, ustedes no se olviden que aquí hubo aproximadamente 22, 23 sectores que entre septiembre del año pasado y marzo de este año no pagaban impuestos, pues estaban eximidos por las dificultades que han tenido la pandemia. Entonces, estamos todavía en ese tránsito. Lo ideal es no tener esos regímenes especiales, pero en esta coyuntura entendemos que son necesarios. Sí, ministro, a mí me queda una pregunta que tiene que ver con el trato con el resto de los ministros. Lógicamente yo entiendo que usted me va a tener que decir que se lleva bien, pero generalmente uno imagina que cuando lo llaman a usted para pedirle plata o para que salga un pago o lo que sea, pero acá viene el debate entre la política y la economía, porque los políticos lo que quieren es donde hay que ayudar o dar, y la economía dice no hay que dar igual, inclusive cuando no hay. Y esa pelea también generalmente se lleva al resto de los ministerios, donde todo el mundo dice, me falta plata o hay que pedirle, y usted dicen que el que dice que no, siempre. Entonces, bueno, usted sabe ¿eso le hace ganar enemigos entre el resto del gabinete o no? No, porque en definitiva, usted imagínense que no hay decisiones importantes que puede tomar un ministro de Economía si no es previamente una decisión apoyada por el gobernador. O sea que cuando yo escucho que alguien dice, no, Agosto dice que no a todo, dice que el que dice que detrás de todo eso está la decisión del gobierno, digamos, del gobernador. Obviamente, y en todas las carteras es así, ¿no? Por supuesto, los ministros de Economía tienen que llevar adelante ese papel que no es muy antipático, no es muy grato. Pero le digo, también el esquema que hay en la provincia es un esquema superador a ese, sobre todo desde el punto de vista del manejo de la finanza. Nosotros estamos comprometidos también desde el Ministerio de Economía en tratar de afianzar la gestión. Entonces, trabajamos en conjunto con todas las áreas para llevar adelante, no sé, le digo, desde el armado de un programa de financiamiento hasta el fondo con bioseres o todo el esquema de subsidio de tasas.
O sea, hay un esquema de trabajo compartido. El tema que generalmente a veces plantea algunas restricciones es cuando hay reclamos o demandas que están muy por afuera del presupuesto. Después, adentro del presupuesto está todo para ser gastado. La última y cortita, porque ustedes incluyeron dentro del presupuesto, cosa que es mucha plata, el tema del boleto educativo. Y también Billetera Santa Fe, que estaba previsto, que primero fue una iniciativa que iba a ser coyuntural y que se extendió en el tiempo. ¿Y eso cómo se produjo para poder juntar esa plata, que es mucha? ¿Se achicaron, se recortaron? ¿Cómo fue para poder contar con esos fondos que son importantísimos, que no estaban previstos en ningún presupuesto anterior? Sí, bueno, son fondos que claramente están asociados a un instrumento que nosotros valoramos mucho porque es un instrumento que cumple objetivos múltiples. En primer lugar, mejora el ingreso de la familia santafesina, ¿no? Sí. Porque es un... Segundo, exactamente. En segundo lugar, motoriza el consumo, sobre todo de muchos sectores que estaban también golpeados por el tema de la pandemia. Y en tercer lugar, formaliza economía. Eso es cierto. O sea, tuvieron que inscribirse muchísima gente. Hay una parte que no se está contando de esto. Entonces yo escucho que se habla del gasto de la billetera, algunos se quejan porque hay que aumentar el límite, otros se quejan porque es mucha plata que gasta el Estado y se consume el superávit. Bueno, realmente nosotros lo que queremos es preservar ese instrumento, porque además les comento una cosa que es muy importante. Es un instrumento que está extendido a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. El departamento de la provincia que menor cantidad de usuarios tiene es el 20% de la población y llega en algunos casos al 40%. O sea que está muy extendido. Hemos visto que eso ha permitido esa mejora de ingreso módica, pero mejora al fin, y ha permitido ese tirón de demanda que nosotros pretendíamos para que muchos sectores puedan mejorar el nivel de ventas y producción. En ese marco, lo que estamos tratando es de hacer en el presupuesto para este año el mismo esfuerzo y que ese instrumento continúe en las condiciones que están. Iremos viendo, todos sabemos, en un contexto inflacionario siempre hay desfasaje, pero bueno, también nosotros tenemos que estar observando eso porque cada paso que damos, no solo estamos teniendo que financiar el aumento de un eventual incremento del cupo, sino la cantidad de usuarios que se van sumando semanalmente. Pero es un instrumento importante y también lo importante es que está previsto para que esté vigente a lo largo de todo este año. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pausa, ya venimos.